Entonces, mientras alguien se anima, quiero saludarlos como siempre. Buenos días. Uno de los motivos de esta charla que nos va a llevar esta charla y varios temas desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Voy a darles una orientación clínica, neurológica, psiquiátrica, cómo entender a nuestros pacientes que traen ansiedad. Voy a hacerlo más práctico, lo que hace uno, lo más importante. Pero ¿cómo? Entonces, vamos a tratar de generar una información que les sea a ustedes práctica, que normalmente en consulta lo tenemos diariamente, no nada más en psicología, psiquiatría, sino en la consulta médica. Muchos pacientes que van a consulta médica por X situación, muchos de ellos tienen un trastorno de ansiedad no diagnosticado. Muchos pacientes van a sus hospitales privados, IMSS, seguros, etcétera, con el médico, porque traen algún problema de ansiedad manifestado en cuestiones cardiovasculares, manifestado por situaciones de hipertensión, manifestado por problemas gástricos, lo que hemos analizado. Y voy a tratar de alguna manera darles a ustedes una orientación y decirles, ¿verdad?, qué es un ataque de ansiedad, ¿verdad? Porque es muy difícil. Es muy, o sea, todos sabemos que tenemos ansiedad, pero ¿qué es un ataque de ansiedad, verdad? Nosotros tenemos que ser muy explícitos, ¿verdad? De las crisis de ansiedad con las crisis de pánico y las crisis de angustia. Esto es muy importante tener bien establecidos estos parámetros clínicos, neurológicos y psiquiátricos. Entonces, hay situaciones en donde hay que estar bien informado. Entonces, un ataque de ansiedad, muchachos, es una avalancha, así se llama, es una avalancha súbita de miedo. Es una avalancha súbita de miedo o malestar. Ahí se los puse, o de malestar intensos que en pocos minutos alcanza su máxima intensidad. Es un ataque. ¿Qué es un ataque de ansiedad? Es una avalancha súbita de miedo. En la clase del día de ayer vimos cómo el cerebro codifica el miedo. Sus sistemas neuroanatómicos, cómo codifica el miedo. Ayer revisamos las vías talámicas directas, motoras, qué significa phrasing, lucha, vida, todos esos conceptos ayer los revisamos. Vimos de alguna manera la vulnerabilidad del individuo. Entonces el paciente ya tiene un trastorno de ansiedad, ya tiene un problema. Ya se sabe que lo tiene, pero tiene un ataque. Entonces, aquí lo tiene, una avalancha súbita de miedo o malestar intenso, que se manifiestan con síntomas físicos variables según la intensidad.
Entonces, para que podamos entender la magnitud de este malestar de nuestro paciente, nuestros pacientes van a manifestar, ¿verdad? Que les puse durante el apogeo, ¿verdad? El paciente siente. Muchas personas creen estar sufriendo un ataque. Muchas personas llegan a las 2, 3 de la mañana al hospital porque sienten que se están infartando. Y es una realidad estos pacientes. Resulta que llegan al médico, pagan su consulta, los hospitalizan, les dan una benzodiazepina, se calman, ya gastaron un buen dinero y con una benzodiazepina se les quitó ese ataque cardíaco. Entonces, para que vean la magnitud del problema de nuestro paciente, entonces, el ataque de ansiedad puede surgir de estar calmado o que generó un estado de ansiedad por un estrés determinado en la vida cotidiana y su duración es de 10 a 45 minutos, donde alcanza el máximo apogeo de la crisis. Por lo tanto, al término de este tiempo, que es un promedio, imagínense, la persona puede regresar al estado que estaba antes de la crisis de ansiedad. Esto es muy importante. Por lo tanto, me es muy importante que ustedes conozcan los síntomas de ansiedad que el paciente va a tener en ese apogeo de esa crisis. Entonces, vean ustedes, taquicardias. Taquicardias. Disneas o sensación de ahogo. Se llama disnea. El paciente no puede respirar. Puede parecer que un ataque de asma. Tiene disnea el paciente. Siente el paciente que tiene un infarto. Y ahí les va la diferencia. El paciente puede tener ansiedad, usted ya lo conoce, y se les puede infartar. ¿Cómo van a, y cómo voy, y cómo van ustedes a diferenciar que el paciente se está infartando a tener una crisis de ansiedad? Bien, número 1, el dolor de un infarto inminente, no importa la edad, es que el dolor o esa presión del pecho se le va hacia el cuello. Se queda en el cuello más de 3 minutos. Después de 3 minutos, ese dolor se le va hasta la mano izquierda, hasta los dedos, durándole otros 5 a 10 minutos. Ese dolor intenso, opresivo. Y un paciente que tiene un ataque de asma no tiene esta sintomatología. Nada más siente presión en el pecho. Entonces es muy importante que ustedes pregunten hacia dónde va el dolor. Entonces, ellos tienen presión en el pecho que puede parecer un infarto. Son dos diferencias muy importantes que quiero compartirse. Vean ustedes, pues tienen la famosa sudoración, temblor y la migraña. Fíjense que son expresiones autónomas, simpáticas y parasimpáticas. Llantos o gritos incontrolables, náuseas,
cambios vagales muy importantes como o tienen mucho escalofrío, o se ponen a temblar los pacientes, se contraen los músculos, sensación de colapso o síncope por aspectos que habíamos platicado de los estímulos del bulbo raquídeo, que les da síncope o baja presión. Este es un ataque de ansiedad. Este es un ataque de ansiedad con esta sintomatología. Hormigueo. La desrealización o la despersonalización, porque les falta, sufrieron un ataque, muchachos, y este síntoma que ustedes ven ahí de la desrealización o la es porque tuvieron una isquemia transitoria isquémica cerebral. Le afectó áreas frontales de preferencia. Afortunadamente no son muy pocas las personas, perdón, son pocas las personas que tienen este signo. Esto se ve en pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen algún problema vascular. Su microangiopatía no les permite trabajar eso. Ellos tienen, a ustedes, miedo a volverse loco o miedo a morir de forma inminente. Ya me tocó una paciente que me hizo el favor, Oscarcitas, me la mandó a mi consulta porque ella tenía pavor a morirse. Ella tenía un miedo a morir, soltaba un llanto, le daba una desrealización de su persona, pero ella no quería morir, nada más pensaba. En los niños, dentro de los protocolos de diagnóstico, es muy importante que en los niños son diferentes las presentaciones de los ataques de ansiedad. Dentro de los protocolos que se están manejando, muchachos, es muy importante manejar esto. Denme un segundito. ¿Tiene apagado el micrófono, profe? ¿O está hablando por teléfono todavía? Está hablando por teléfono. Ah, yo pensé que estaba hablando con nosotros. Listo, ahora sí, muchachos. Entonces, estos serían los síntomas, muchachos, en donde ustedes se den cuenta lo desagradable que puede ser para cualquier persona que tiene un ataque de ansiedad, lo padezca o no lo padezca. Nosotros hemos padecido un ataque de ansiedad.
Entonces, después de que nosotros hemos experimentado un episodio con estos síntomas, entonces las personas que tienen esas vulnerabilidades pueden desarrollar una inquietud, ¿verdad? O preocupación ante la posibilidad de que vuelva a sentirla, que vaya a volver a darle la crisis a las 2, 3 de la mañana, generar un pensamiento preocupante, incesante, y tiene miedo de dormirse a las 2, 3 de la mañana porque sabe que le va a dar otra vez la crisis hipertensiva y va a llegar al hospital. Entonces, ¿para qué lo desagradable que es esto? Que es muy horrible tener un dolor opresivo tipo cardíaco. Entonces, el individuo que no tiene ansiedades, pero la puede generar, entonces lo conlleva a llevar y a modificar sus hábitos a estos pacientes y conductas. Con el fin, muchachos, de evitar esta sensación tan desagradable que tiene el paciente. Entonces, estos pacientes en un momento determinado evitan hacer deporte, acudir a sitios, dormir temprano, tomar algún ansiolítico, tomar alcohol, gente para evitar volver a presentar este proceso. Y ellos secundariamente van a presentar o desarrollar agarofobias o hasta una depresión. Entonces, cuando ya ellos desarrollan estos procesos, incluso pueden generar un ataque de pánico, ¿verdad? Que no es un trastorno mental, es un mecanismo. Entonces, en todo este contexto, estos síntomas, es el contexto de cualquier trastorno de ansiedad. Todo esto que ustedes ven aquí también tiene un diagnóstico diferencial depresivo, también se involucra el estrés postraumático y obviamente en el consumo de drogas. Entonces, cuando el paciente es recurrente o los ataques son recurrentes e inesperados, ¿verdad? Los médicos, ustedes y yo, pues debemos de diagnosticar ya sea un trastorno de pánico, una agarofobia o un trastorno mixto. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar en un paciente, Marcelo Ramírez, a mi compadre que tiene una ansiedad patológica? Mejor, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Verdad? Bueno, en la intensidad de los síntomas. En la intensidad de los síntomas es mucho mayor y el tiempo de instalación es muy breve. Un paciente que tiene ansiedad normal puede presentar toda esta sintomatología, pero se tiene que extinguir, acuérdense. ¿Ok? Pero si yo en 3 meses, continúo generando estos ataques, entonces yo ya generé un trastorno de pánico, o una agarofobia, o un trastorno mixto. Un promedio de tiempo. Entonces, ¿cómo diferenciar el ataque de ansiedad a la normal? En la intensidad de los síntomas es mucho mayor y el tiempo de instauración es muy breve. En pocos minutos, la crisis de ansiedad alcanza un pico máximo de intensidad, mientras que en la ansiedad continua, esta es más estable en el tiempo y sus fluctuaciones son mucho más lentas. Esas son diferencias muy importantes. El ataque de ansiedad en pocos minutos alcanza su máximo proceso. Y la ansiedad normal es estable en tiempo, con fluctuaciones y es más lento y no tan esperado. Eso serían la forma en que podríamos apoyarnos
dentro de nuestra percepción y análisis. Por lo mientras, el trastorno de pánico o trastornos de angustia es un tipo de trastorno de ansiedad muy, muy frecuente. Entonces, los ataques de ansiedad nos pueden condicionar estas alteraciones. O un trastorno de angustia o un trastorno de pánico. ¿Ve usted bien? Los primeros síntomas suelen aparecer al comienzo de la edad adulta. Aunque la tenemos, muchachos, en la edad infantil, la presentamos. Ya hablamos de la evolución, de los apegos y las conductas maternales. Estuvimos analizando con estudios comprobables que la ansiedad es de nacimiento. Entonces, en la edad infantil, debute un pánico, un trastorno de angustia, un TAC, una agorafobia, un TOC. Entonces, o en el anciano, por problemas de atrofias corticales, por problemas diabéticos, hipertensos, o por edad, nada más por la edad, sin ninguna causa aparente. Por lo tanto, el trastorno de pánico siempre se va a asociar a una agorafobia. El trastorno de pánico, va a haber un miedo, siempre va a haber. Entonces, cuando ese miedo a las crisis que se nos presentaron, nuestro paciente hace el síndrome de evitación. Hace el síndrome de evitación, en donde ella se sienta más cómoda, más tranquila. Por eso las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos tienen miedo a salir y se encierran en su casa años. Años, no salen de su casa. Entonces, vuelvo a insistir, la agorafobia suele parecer típicamente asociada al trastorno. Entonces, nosotros desarrollamos un miedo hasta el subirnos a un carro, a un avión, salir de casa, por un ataque de ansiedad que tuvimos. Entonces, ese miedo va a existir en la persona, en mí puede existir, porque me estoy imaginando que no habrá ayuda disponible en el momento de sufrir un ataque de pánico. Entonces, son mecanismos que se establecen muy importantes. Entonces, muchachos, el trastorno de angustia se diagnostica cuando aparecen al menos 2 crisis de ansiedad. Ahí se los puse. El trastorno de angustia es un protocolo, son criterios de diagnóstico. Entonces, cuando el trastorno de angustia y el trastorno de pánico son 2 aspectos totalmente diferentes. Su fisiopatología, su etiopatología, su tratamiento es diferente. Entonces, cuando nuestro paciente tiene un ataque de ansiedad que nos va a generar pánico, la agorafobia, las crisis de angustia, entonces es cuando decimos que estas aparecen espontáneamente y de forma inesperada.
no hay una señal que justifique el motivo. Puede sucedernos que parezca durante el sueño o relajado en el sofá de la casa, fíjense. Puede suceder ese ataque de ansiedad que nos puede generar estos trastornos, crisis, ¿sí? Entonces, si las crisis de ansiedad que nos están dando, todas las estamos esperando ya todos los días y se nos presenta algo pequeño, estamos tomando un café, estamos tomando cafeína, estamos tomando algún estimulante, chocolate, queso, y nos viene la causa de la crisis. Entonces, el paciente puede estar tan tranquilo y se le ocurre comer queso con altas concentraciones de tiramina y viene la crisis de pánico. Entonces, ¿cuáles son las causas del trastorno del pánico? Hay una vulnerabilidad genética. Hay una vulnerabilidad genética. Obviamente, a la actualidad no se conocen. Siguiente. Las causas del pánico tienen más riesgo de trastornos de pánico los hijos de padres con ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Así que si nosotros tenemos el antecedente o padecemos ansiedad nosotros o algún problema depresivo bipolar, nos puede generar el riesgo y la vulnerabilidad. No significa que tener ataques de ansiedad suponga que otro familiar tenga algunos de estos trastornos. Pero sí tienen más riesgo nuestros hijos si nosotros padecemos este problema. Las causas del trastorno del pánico, pues, aparte de ser aparentemente genéticas y hereditarias, también están muy relacionados los ataques de pánico, ¿sí? Por enfermedades de tipo respiratorio como el asma. Nos pueden generar una crisis de angustia. El paciente que va a empezar a sentir que no respira, no respira, no respira, hasta ustedes van, se nos atora algo en la garganta, no respiramos y empezamos a generar la crisis y nos da pánico. Ya después que expulsamos el cacahuate que se nos atoró, se desencadena esto. Esto es muy importante. Yo he encontrado hace unos 5 años, afortunadamente no son muy frecuentes, hace 5 años me hizo el favor, Javier acaba de mandarme un paciente con unas crisis de ansiedad serias, pero serias. Un caso lo tengo muy documentado, se los quiero compartir, porque al final, fíjense bien, por eso les decía yo, cometemos errores. Casi después de 2 años de tratamientos, terapias, fármacos, benzodiazepinas, buspironas, después de 2 años de tratamiento, este paciente mejoraba, pero un día estaba acostado en su casa y le dio una arritmia severa, una taquicardia de más de 180 por minuto. Va al hospital, lo atienden al paciente, sale del hospital, entonces le comento, y sabes que vamos a hacerte una evaluación cardíaca muy estricta. Total, que duramos como unos 4 meses, muchachos,
buscando una posible causa de que cuando tenía la ansiedad, tenía problemas de arritmia. Le hicimos estudios electrofisiológicos, total que en el Hospital Ángeles, porque merece mi reconocimiento el doctor, y se tuvo que hacer un cateterismo cardíaco. Entonces lo metió a cateterismo cardíaco a mi paciente. Y resulta que el paciente, adentro del corazón, traía una anormalidad de una válvula cardíaca. Esa válvula cardíaca le producía la arritmia. Y esa arritmia le producía ansiedad al paciente. Entonces, está demostrado, muchachos, que hay una relación muy estrecha en alteraciones cardiovasculares y respiratorias con ataques de ansiedad. Entonces, quiere decir que ustedes cuando tengan un paciente de estas características, tienen que revisar a su paciente. Mi experiencia con ese paciente es que él tiene una valvulopatía establecida que le estaba generando el problema de la arritmia y la crisis de ansiedad. Cada vez que el corazón le fallaba, cada vez que él empezaba a retener un flujo retrógrado hacia atrás, porque no vaciaba la sangre, se congestionaba al paciente. Y esa congestión le producía al paciente esas crisis de pánico, esas arritmias. Total, el paciente ha mejorado muchísimo con un tratamiento para el corazón y continuamos con nuestro buspirona. Pero fíjense bien, insistiendo nuevamente en el tema, un protocolo de evaluación. Un protocolo integral, muchachos, en esta área que estamos platicando. Un ataque de asma, se empiezan a cerrar los bronquios, pues se sienten que se van a morir. Entonces, algunos pacientes los relacionan con ataques o situaciones de estrés recientes. O sea, algunos pacientes. Que también es compensado la crisis de pánico. ¿Ok? Vean ustedes, las personas que sufrieron abuso infantil también tienen más riesgo de tener crisis de angustia en la edad adulta y en la adolescencia. Crisis de angustia por un maltrato. También las causas del pánico están muy relacionadas, nos pueden producir pánico con agorafobia, ¿sí? En sitios cerrados o simplemente de bajar en el metro. Hay que investigarlo. O vean ustedes qué hermosa planta, ¿verdad? Verde, verde, cielo, ¿verdad? Entonces, el consumo, muchachos, de tabaco y el consumo de la cannabis puede producir crisis de ansiedad. No por abstinencia, no. Puede producir estos fenómenos como tal. Entonces, una crisis de este tipo. También, vean ustedes, una situación muy desagradable para nosotros, terremotos, situaciones en donde no somos personas normales, pero ante un evento traumático tan severo e impactante, podemos tener una crisis de pánico, ¿verdad? Muy severo. O si tenemos ya la crisis o el pánico, el simple hecho de estallar un petardo desarrollamos una crisis de pánico. Entonces, voy a volver causas. Vulnerabilidad genética.
Si hay padres, desarrollan el trastorno de pánico. Si hay una enfermedad médica, ¿ok? Vamos a exponer un trastorno de angustia. Trastorno de angustia. Cuando tenemos un maltrato, crisis de angustia, no de pánico, crisis de angustia. Cuando estamos encerrados, nos da el ataque de ansiedad, pero desarrollamos agorafobia. O sea, tenemos una crisis de ansiedad, pero las personas que tienen agorafobia pueden desarrollar el ataque. El consumo de estos elementos generan crisis de ansiedad. Las personas que tienen trastorno de estrés postraumático y sufren un evento, desarrollan un programa, un trastorno de pánico establecido. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo vamos a explicar los modelos para poder entender estas crisis a las cuales estoy refiriendo? Una de las teorías más sencillas, muchachos, de comprender, o de los modelos a entender, es: las crisis de ansiedad ocurren en personas con una predisposición genética. Por eso estuvimos hablando del modelo fenotípico de la ansiedad. Las personas vulnerables a tener ansiedad. Entonces, quiere decir que en estas personas hubo un fallo en el sistema de alarma frente al estrés. Una de las teorías o modelos es que hubo un fallo en el sistema de alarma frente al estrés. Porque ustedes deben saber que todos nosotros que están en esta clase nos defendemos de situaciones que vivimos diariamente, que pueden ser potencialmente peligrosas en nuestro sistema. Nuestro sistema de alarma, acuérdense que es lucha-huida. Entonces, el sistema de alarma produce la lucha, la huida o el freezing que me había mencionado. Y ayer les dije que la vía motora directa es la responsable de producir este sistema de reacción o lucha, o este sistema de alarma que nos permite generar la lucha, la huida o el freezing, o el congelamiento, muchachos. Entonces el tálamo, amígdala, tálamo, la vía directa, es la que nos produce este proceso conductual. También habíamos hablado de una respuesta autonómica, simpática. Entonces, esta reacción, esta falla del sistema de alarma frente al estrés, entonces hay una descarga severa al sistema simpático que nos prepara para luchar, salir corriendo. Entonces, tanto en el aspecto de la lucha como en el aspecto simpático, muchachos, se explica entonces por qué nosotros vamos a requerir muchísima energía para nuestro cuerpo. Entonces, para que el corazón, porque el corazón va a latir más rápido, va a tener taquicardias,
los pulmones que llenen más rápido el oxígeno, por eso la hiperventilación, y estamos entrando en un estado de hiperalerta, ¿verdad? Para que no nos agarre, tenemos que activarlo. Entonces, ayer revisamos el modelo neuroanatómico del miedo. Entonces, precisamente, esto ocurre, lo mismo ocurre en una crisis de ansiedad. La diferencia es que las crisis de ansiedad ocurren sin un estímulo real. Es decir, la reacción de lucha, huida o freezing que vamos a tener se activa por error ante problemas que no se resuelven corriendo, ¿sí?, ni peleando. ¿Por qué? Porque no hay un estímulo tal. No hay un estímulo tal. Porque el sujeto, muchachos, no es capaz de identificar los problemas o su preocupación que tienen. Y eso hace que precipite más la crisis de este paciente. Entonces, ¿cuáles son nuestros síntomas del trastorno del pánico? ¿No? Primero, el ataque de ansiedad. Hay dos. Eso es el síntoma universal, el ataque de ansiedad. Que puede variar de varias veces al día o presentarse cada 2 o 3 meses. Puede presentarse en esta frecuencia. Vean ustedes, el ataque de ansiedad. Esos son los síntomas de un trastorno de pánico. Entonces, ¿de qué depende también estos síntomas? En la variabilidad de la expresión. Que hay muchas personas, cada uno tiene una forma diferente de expresión en caso de que todos fueran con un trastorno de pánico. ¿Sí? Entonces, cada persona lo vive de distinta manera. Lo vive según la intensidad y frecuencia que tiene el paciente. Entonces, estas crisis también es variable, algunas son leves y otras son de gran intensidad. Entonces, recuérdense que cada ser humano es independiente. Entonces, normalmente la intensidad de las crisis, los ataques de ansiedad del paciente se mide en número de síntomas. La intensidad se mide en el número de síntomas. Si yo tengo un paciente que me dice de los 15 síntomas que presenté, nada más trae 1 o 2, entonces yo ya difiero medicamento, psicoterapia o relax. Pero si un paciente me dice traigo 8 de 10, entonces yo voy a tener que dar un antidepresivo, una benzodiazepina, perdón, o sea, aumentar más la terapia. Y ustedes aumentar más sus métodos terapéuticos. Entonces, la intensidad se mide en número de síntomas. No es lo mismo que ustedes traten a un paciente con 2, 3 síntomas que les acabo de mencionar, que traigan los 10. Entonces, pero también va a depender de la sensación cognitiva de cada persona y que el paciente cognitivamente se dé cuenta de que tiene la enfermedad, que la acepte como tal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una crisis de ansiedad sabiendo lo que es, porque ya se ha pasado por esto, no es lo mismo que tener la primera crisis de ansiedad que no sabes qué rayos te está pasando. No es lo mismo. Esto es muy importante
esta evaluación, esta percepción, análisis de la presentación de nuestro paciente. Entonces, las personas que tienen un ataque de ansiedad, ¿cierto?, se preocupan muchísimo por tener alguna enfermedad médica. Decía, como un problema cardíaco, problemas respiratorios, que les den estos ataques de ansiedad. Estos pacientes, muchachos, les van a llegar a su consultorio y les van a decir, sí, licenciada, pues ya he ido varias veces al servicio de urgencias del hospital donde yo estoy a que me descarten alguna enfermedad que yo tengo. Yo no quiero tener problemas. Entonces ellos van pensando, se someten a pruebas médicas para descartar alguna enfermedad grave. Y una vez que estos pacientes les dicen, no tiene nada usted, señor, ¿sí? Entonces el señor puede sentir algún momento vergüenza de reconocer públicamente como un signo de debilidad. Otras personas pueden modificar sus hábitos o comportamientos. Muchachos. Hay personas que dejan de ir a trabajar, jóvenes que ya no van a la universidad porque les da la agorafobia, les da la crisis de angustia o el pánico. Entonces ellos dejan de hacer lo que están haciendo. Entonces, esto los va a llevar a generar problemas en su desarrollo profesional, personal y familiar. Como a otros pacientes, pueden generar una situación que los lleve a una discapacidad completa. Entonces, como lo he estado refiriendo, el miedo, ¿verdad? El miedo a no tener ayuda disponible en caso de que se nos presente una crisis hace que los pacientes se cambien cerca de los hospitales o que siempre tengan predispuestos a estar cerca de los hospitales, estar cerca de ahí. Generan ese tipo de conductas. Yo he conocido pacientes que han tenido que quedarse a dormir en el hospital o cerca del hospital o en un hotel cerca para quedarse tranquilos, para que puedan ser atendidos a cualquier hora cuando tengan una crisis de ataques de ansiedad. Fíjense bien hasta qué grado es esa incapacidad cognitiva, emocional, conductual de los pacientes. Entonces, los ataques de ansiedad, de pánico, son muy característicos de preferencia en la noche. El paciente normalmente se despierta súbitamente del sueño, ¿sí? Se despierta, entonces no puede diferenciar si estaba dormido o tenía alguna pesadilla o tenía algún terror nocturno. Entonces, muchachos, esta es la forma en donde se va manejando esta situación. Tenemos clases nada más 1 hora, ¿va? Bueno, 40 minutos, ¿va? Sí, sí, doctor. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar la clase hasta ahorita, más de las 12 creo, según yo. Continuamos mañana con las crisis de ansiedad que nos están generando pánico y todo lo demás. Continuamos con esta situación, ¿ok? Gracias, Saludo, profe. presentando el punto para el que me quiera presentar la clase. Gracias. Muchachos, Gracias. Gracias. gusto en saludarlos, nos vemos. Bye. Gracias. Gracias.